Bien, la traición, si se dan cuenta, pues marca el tiempo de Jesús antes de morir. Los discípulos preguntaron dónde quería que se hiciera la preparación para la cena de la Pascua, en la cual pues tenía un significado muy importante para ellos, pero que Jesús pues va a agarrar ese significado y lo va a cambiar un poco, lo va a reconfigurar. Ahorita vamos a ver cómo le cambia un poquito ese significado. Y entonces Jesús les indica dónde pues se va a hacer la cena, y en esa cena él identifica al traidor, que pues como vimos todos creían poder serlo, ¿no? Todos empiezan a preguntar, ¿acaso seré yo? Entonces nadie volteó a ver a uno y dijeron, sí, no, se nota que iba a ser él. Todos están preguntándose, caray, pues ¿a quién le va a tocar serlo, no? Aquí quiero señalar algunas cosas que no señalé en esa ocasión pasada, pero que son importantes precisamente en lo que viene. Por eso quise que leyéramos unos cuantos versículos antes. Primero quiero que vean cómo identifica al traidor. Les dijo, el que meta la mano en el plato, al mismo tiempo que yo, ese me entregará. Otra manera de traducir ese versículo es el que moje la mano al mismo tiempo que yo en el plato. Entonces este plato que se estaba pasando era el plato precisamente para lavarse las manos. ¿Por qué es importante esto? Esto de lavarse las manos para los judíos no nada más era una cuestión de higiene como nosotros hoy en día, ¿no? Pues estamos acostumbrados a vas a comer, pues te lavas las manos. Para ellos también era un símbolo de una limpieza espiritual. Entonces este gesto de purificación espiritual, Judas lo está transformando en una señal de traición. Algo que sirve para limpiar, en Judas está significando una traición que va a cometer con Jesús. ¿Alguna vez nuestra forma de vivir ha transformado un gesto de pureza en algo puesto? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre aquí hablando de agua, del bautismo. El bautismo a veces parece que no transforma a alguien en nueva criatura por cómo vivo. La gente ve y dice, no, pues nada más te remojaste porque yo te veo igual, o te veo peor que antes. Entonces da que pensar esto, ¿no? A veces somos muy rápidos a ver a Judas y decir, el villano de la historia. Pero precisamente lo que Mateo nos está enseñando con pues todos los demás discípulos es que todos tienen el potencial de ser traidores. Y de hecho más adelante vamos a ver cómo, pues sí, al final de cuentas la mayoría de ellos lo abandonan. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, pues ¿no estaré haciendo yo lo mismo? Si yo hubiera estado sentado a la mesa, ¿cuál sería la diferencia de Judas y yo? ¿Qué tal si no hay diferencia? ¿Qué tal si la única diferencia fue que Judas se les adelantó a los demás? Pero todos veían ese potencial, ¿no? Segunda cosa que quiero que noten es cómo Jesús ya no cita Daniel 7:13, pero especifica más la interpretación de ese versículo. En las otras ocasiones, como en Mateo 24, él decía, cuando venga el Hijo del Hombre, citando directamente Daniel 7:13. Y aquí ya les dice, el Hijo del Hombre se va. Creo que Sandra fue la que leyó ese versículo, pero ahí ya dice, el Hijo del Hombre se va. Obviamente en la perspectiva de Daniel, pues el Hijo del Hombre viene, porque va para arriba. Pero en la perspectiva de los que están en la tierra, el Hijo del Hombre se va. Y aquí Jesús ya está especificando, el Hijo del Hombre se va. Precisamente porque uno de ustedes es el que lo está entregando, y pues va a ver, le va a dar cuello, ¿no? No sé si notaron eso, pero si no lo notaron, pues ya se los estoy señalando aquí. Jesús está a punto de irse. Es decir, la presencia de Dios está a punto de irse de entre ellos, lo cual va a provocar dos cosas que ya habíamos visto pues a lo largo de todo Mateo 24 y 25. Uno era que iba a provocar que la predicación del evangelio pues se extendiera a todas las naciones, y la segunda cosa pues era el juicio sobre el templo, que pues tiempo después de que Jesús se fuera, ese templo pues iba a ser destruido. La tercera cosa que quiero que noten también es que Judas se refiere a Jesús como rabí o como maestro. Creo que la versión que leyó el hermano Luis decía maestro, pero el rabí y maestro es lo mismo. Noten la diferencia entre el versículo 22 y el 25. Si tienen ahí sus Biblias, vuelvan a leer esos dos versículos. ¿Cuál? El 22 y el 25. El mío dice rabí. Sí, rabí y maestro es lo mismo, pero quiero que noten la diferencia entre el 22 y el 25. El mío dice rabí. No se enfoquen en la palabra rabí. Lean el 22 y el 25 y díganme cuál es la diferencia. La diferencia que estoy pidiendo no es la de la versión del hermano Luis y la de ustedes. No, esa no. ¿Cómo se refieren los discípulos a Jesús y cómo se refiere Judas? Ahí está la clave. Los demás discípulos, ¿qué le están diciendo a Jesús? Señor.
Que eso es precisamente lo que hemos ido viendo de todo el libro de Mateo hasta ahorita, que Mateo está presentando a Jesús como Señor, como amo. ¿Y cómo lo rebaja Judas ahí a la situación? Maestro. No le está diciendo amo, le está diciendo maestro. Y hay una diferencia. Yo, por ejemplo, en este caso soy su maestro, pero yo no soy su amo de ustedes. Yo no los puedo obligar a que vivan como yo estoy diciendo que vivan. Pero si Jesús estuviera aquí presente, bueno, esa ya es otra historia. Pero Judas aquí ya le está bajando a lo que Jesús es. Los discípulos le llaman a Jesús Señor, Judas lo llama maestro. ¿Por qué es importante pues, que veamos este tipo de detallitos? Por lo que acabamos de ver y lo que acabamos de decir. Mateo nos ha estado presentando a Jesús como el rey del universo, el rey de toda la creación. Y Judas está diciendo, no, tú simplemente eres un maestro. Y es mucho más fácil entregar a un simple maestro que traicionar al Dios de la creación. Entonces lo más fácil es bajarle la categoría, ¿no? Esta es una de las formas incluso en la que, aplicándola hacia nosotros, ¿no? También traicionamos constantemente a Jesús. Cuando creemos que Jesús es un buen maestro y que nos puede dar unos buenos consejos de cómo vivir, pero no pensamos llevarlos a cabo porque al cabo es mi vida y yo hago lo que yo quiero, pues en otras palabras estamos haciendo lo mismo que Judas. Jesús no es nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Yo, porque yo hago lo que yo quiero. Entonces, ¿quién me da órdenes? Yo solo. Y entonces cuando no obedecemos a Jesús como amo y obedecemos nuestros impulsos, pues estamos actuando de la misma forma que Judas. Jesús es un simple buen maestro que pues nos dice cómo vivir mejor, pero a final de cuentas yo decido. Entonces aquí ya tenemos un problema en cómo pues también somos traidores como Judas. Ahora sí, con todo esto en mente, entramos a ver, ahora sí, que en estos versículos, pues ya están comiendo de esta cena, en la cual Jesús establece un recordatorio de lo que, pues está a punto de hacer por la humanidad. Pero antes de entender qué significa ese recordatorio, que es algo que pues hacemos cada semana, debemos entender qué significaba la cena de Pascua para los que pues, estaban comiendo esa cena en ese momento. Cuando los israelitas estaban esclavizados en Egipto, Dios envió a Moisés a pedirle a Faraón que dejara ir a Israel. Y se refiere a Israel como su hijo primogénito. Ahí en Éxodo 4, 22 y 23 dice esto. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito. Noten cómo en la última plaga pues se trataba de cierta justicia, ¿no? ¿Cuántos israelitas habrían muerto en 400 años a causa de la esclavitud egipcia? Pues, varios miles, ¿no? Si acaso. Si hablamos de números tal vez leves. Probablemente más de la cantidad de primogénitos de Egipto que murieron durante esa noche de la plaga. Esto suena un tanto drástico y a veces cuando leemos esta historia nos enfocamos en lo amenazante que suena la situación, lo amenazante que suena la plaga de va a pasar pues Dios y va a matar a los primogénitos de Egipto. Pero hay algo que no estamos notando en ocasiones cuando leemos esta historia, y ese algo que estamos pasando por alto en esta historia es la misericordia de Dios hacia Egipto. Y a veces lo leemos y decimos, ¿cómo que la misericordia? Pues si los está matando. Pero Dios pudo haberlos hecho volar en pedazos por esclavizar a los israelitas desde hace 400 años. ¿Cuántos años de paciencia les está teniendo a los egipcios ahí? 400 años. Cuando alguien te da una cachetada, ¿cuántos años de paciencia le tienes antes de responderle? 3 segundos. Y no fue con misericordia. Fue con otra cachetada o el puño cerrado, ¿no? 400 años les está dando de paciencia. Luego, cuando viene y les dice, oye, deja salir a mi pueblo, le da todavía varias advertencias en formas de plagas para liberarlos. Y en cada ocasión el faraón, ¿qué le dice? ¿No? Aquí en Egipto mis chicharrones truenan y no van a salir nadie, ¿no? Es la versión parafraseada de mí. Pero le está dando varias oportunidades. Luego les dice al final, ok, hablemos de primogénitos. Israel es mi hijo, y si tú no dejas salir al mío y lo estás matando, pues hacemos cambalache de hijos. Pudo haber matado a toda la nación. Lo hizo con Sodoma, lo hizo con Gomorra.
pero no lo hace. Le está dando una oportunidad de nada más voy a matar a los hijos si no deja salir a mi pueblo. ¿Cómo podía Egipto evitar la muerte de los primogénitos y las otras plagas? Dejando ir a su pueblo. Dejando ir a Israel, así de sencillo. Para empezar, ni siquiera Israel tenía que haber estado esclavizado por 400 años. Entonces, la manera fácil de evitar todo este problema es, pues déjalos ir. Ahora, ¿qué tiene que ver la Pascua con todo esto? La última plaga fue la muerte de los primogénitos, tanto de humanos como de animales, nos dice ahí Éxodo 11. Pero igual fue una forma, pues en forma de advertencia, no nada más pasó y ya. Moisés va y le dice a Faraón, oye, va a pasar esto, déjanos salir. No, pues no van a salir, no van a salir. Ah, bueno. De hecho, en la última ocasión en la que ellos dos se confrontan, como quien dice, Faraón incluso lo amenaza y le dice, la próxima vez que vuelvas a estar enfrente de mí te voy a matar, ya no vengas. Ah, bueno, pues ya te advertí que pues esto es lo que va a pasar si no nos dejas ir. Entonces fue una advertencia. Moisés va, le advierte a Faraón que esto va a pasar si no deja ir a Israel. Ya han pasado 9 plagas antes de esto, pero Faraón no los deja ir. Le dice el versículo 10 del capítulo 11 de Éxodo, Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón, pero endureció el corazón de Faraón y no dejó salir de su tierra a los israelitas. Entonces, en Éxodo 12, un capítulo después, Moisés le indica a los israelitas cómo se van a salvar de la muerte de los primogénitos. Los israelitas tenían que tomar un cordero, según el número de personas que hubiera en la casa, y este cordero debía ser pues un macho sin defecto, casi como yo pues, pero de 1 año, ahí sí ya estoy viejo yo. Muchas veces el cordero se describe a veces como un sacrificio. Pero en Éxodo 12 no se está describiendo como un sacrificio, se describe como comida. El animal debía de ser consumido por completo. La sangre que resulta de desangrar el animal, porque pues ahora sí que si han visto a un animal antes de que se lo comen, pues hay que desangrarlo. Esa sangre que salía de haberlo desangrado es lo que ellos tenían que poner en los 2 postes de la puerta, en el dintel de la casa, y ellos adentro tenían que comerse pues esta comida. Eso es lo que era una comida, era una cena. Para acompañar ese cordero asado, porque lo tenían que asar, debían también comer pan sin levadura y algunas hierbas amargas. Y esto pues simbolizaba el tiempo de amargura que habían estado pasando en Egipto como esclavos. Finalmente, pues la gente no debía de salir de la casa hasta el amanecer, porque por la noche es cuando iba a pasar el Señor, y donde no viera pues la sangre en las puertas, pues sabía que ahí no se habían comido el cordero, y pues ahí es donde iba a matar al primogénito. Pero si él veía la sangre en la puerta, pues el primogénito en esa casa no iba a ser herido. La palabra Pascua de hecho significa pasar de largo. Entonces en español pues como que no traduce muy bien, en inglés de hecho es la misma palabra. Estaría mejor que hubiera una palabra más específica en español. Pero la palabra Pascua significa pasar de largo o pasar por alto. Entonces estaba saltando esa casa porque veía que ahí está la sangre. En la historia del Éxodo, los israelitas siguen las instrucciones de Moisés y durante la noche los primogénitos de Egipto se murieron. Y Faraón entonces llama a Moisés y Aarón aún durante la noche. Él le había dicho, la próxima vez que te vea te voy a matar. Y en esa misma noche él le manda a hablar de, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se murieron todos los chamacos aquí de Egipto, ¿no? Y él les manda a hablar para decirles, ¿saben qué? Ya váyanse, o sea, ya estuvo. ¿Era tan difícil? No. ¿Tenía que recurrirse a algo tan drástico? Pues tal vez pensaríamos que no, ¿verdad? Pero podríamos preguntar, ¿no? ¿Es tan difícil para nosotros también seguir las advertencias de Dios? ¿Tendría que recurrir Dios a algo tan drástico como eso para hacernos ver que lo que estamos haciendo muchas veces está mal? Aparentemente sí. En el caso de Faraón vemos que sí, porque al poco tiempo de que Israel sale libre de Egipto, Faraón ¿qué hace? Los va y los persigue con todo el ejército. Y bueno, pues esa ya es la historia de Moisés y cómo pues abre el mar y por ahí pasa el pueblo y se traga el mar al ejército egipcio, ¿no? Pero esa ya es otra historia, ya la cantamos hace rato en las alabanzas. Ahora, debido a esta liberación, los israelitas reciben instrucciones de celebrar pues esta cena cada primer día de 14 del primer mes del año, que vendría siendo para ellos en abril. Por eso es que para nosotros nos cae en abril y decimos, bueno,
Ahí la Biblia dice que el primer día del año, y pues acá estamos en 14 de abril, pues ¿qué pasó, no? Su calendario de ellos es lunar, es muy distinto al nuestro, y de hecho su calendario empezaba en otro mes, pero otra vez Dios reconfigura su calendario de ellos para decirles: este día es importante para mí, así que desde aquí empieza el año. Entonces la Pascua es el inicio. Entonces cada año tenían que conmemorar la noche en que Dios los liberó de Egipto. Ahora, agarrando toda esa información, ¿qué es lo que está pasando ahora sí con lo que estamos viendo en Mateo? Nuevamente quiero que noten que el Cordero de Pascua no era un sacrificio por los pecados de Israel. Fue un alimento para que ellos consumieran ese alimento y fueran liberados de Egipto, para que se salvaran de la muerte. Y noten que este Cordero no hubiera sido asesinado si Faraón hubiera dejado ir a Israel desde un principio. No hubieran tenido que comer nada de esto, la Pascua nunca hubiera existido si este Faraón pues les hubiera dejado ir. La sangre del Cordero sobre la puerta y el consumir esa carne en familia, el comer esa cena, es lo que Dios usó para obtener la libertad de Israel de esa esclavitud que ellos tenían. Pero no era un sacrificio por pecados, era una cena para liberarlos. Y lo mismo estamos viendo aquí en Mateo. La muerte de Jesús, si se han dado cuenta hasta ahorita, lo he mencionado, aún no se ha descrito como si fuera un sacrificio. Jesús ha hablado de me van a matar, pero no ha dicho, no, sí, es que yo sé que a esto vengo y vine a sacrificarme. O sea, no, la manera en que él lo ha dicho es, ya está acercando el tiempo y me van a matar. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. La muerte de Jesús no está siendo descrita aún como un sacrificio, sino como un asesinato. Y en este caso, no es Egipto quien provoca la muerte del Cordero, sino es el pecado del mundo, y en este caso específico es su mismo pueblo. ¿Qué nos está diciendo el autor con esta historia? Que básicamente los israelitas se convirtieron en Egipto. Y tenemos un gran problema con eso. Y por eso es que el juicio va sobre el templo y sobre Israel, porque se han convertido en el opresor, en lugar de ser el pueblo oprimido. En este caso no es Egipto quien provoca la muerte del Cordero, sino es el pecado del mundo, entre la cual pues se encuentran la corrupción política, religiosa, tanto de la cultura grecorromana como de la cultura judía. Lo que vemos aquí es que Jesús está tomando el simbolismo de la Pascua y la está aplicando ahora sobre sí mismo. Lo mismo que hizo Dios en aquel entonces de reconfigurar el calendario, ahora aquí Jesús reconfigura el significado de esta cena otra vez. Él es el alimento que sus seguidores debían consumir para ser liberados, no de Egipto, sino del pecado, de la muerte. ¿Qué es lo que te salvaba de la muerte a los israelitas ahí? Comer de la Pascua. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros de la muerte? Comer del pan y de la copa que al rato vamos a participar. Jesús está tomando el mismo simbolismo para decir, hay un problema más grande que Egipto, y eso es la muerte en general. La comida sigue siendo la misma, pero ahora esa comida soy yo, el Cordero soy yo. Es lo que está diciendo ahí Jesús. La sangre del Cordero es lo que nos salva de la muerte a los que estamos en la casa de Dios, que es la iglesia. Acuérdense que tenían que estar dentro de una casa, y los que comieran en esa casa eran los que se salvaban. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia. Los que estamos dentro aquí participando de esa comida, pues somos los que nos vamos a salvar de esa muerte. Para la gente que a veces dice, es que no veo la importancia de reunirme con la iglesia. Ahí está. ¿Cómo te vas a salvar de la muerte si no estás dentro de la casa en donde estás protegido, ¿no? Y ese es el significado que tenemos de lo que conocemos ahora como la Cena del Señor o como el memorial. Es el constante consumo del cuerpo de Cristo. La sangre de Jesús pues es la que nos salva de la muerte, así como a los primogénitos de Israel, porque pues nosotros también somos hijos de Dios, ya que fuimos bautizados. El cuerpo de Jesús es el que nos libera del pecado y de la muerte. Entonces Jesús está transformando el significado de la Pascua, que era la liberación de Israel de la esclavitud egipcia a través de un cordero, hacia algo pues que es todavía más grande, que es la libertad de la humanidad entera de la esclavitud, del pecado y la muerte a través del Cordero, que es Jesús. Ahora quiero que noten algo que es impactante, si es que no se les ha hecho impactante ya lo anterior. Lo que está rodeando esta cena tan importante es la traición de Judas y la muerte de Jesús. Antes de que amanece, la noche es más oscura.
Y ciertamente esta noche lo estaba haciendo para Jesús. Más al rato lo vamos a ver en el jardín, que está pues muy preocupado por la situación. Pero aún así nos dice el texto que toma él el pan y toma la copa, ¿y qué es lo que hace? Antes de repartir, ¿lo que hace cuando toma el pan y la copa? Da gracias. Lo están traicionando y en lo que sigue de la noche lo van a matar y Jesús se detiene a dar gracias. ¿Notan eso? A mí a veces me pasa que si estoy molesto con alguien no puedo ni orar por la comida a gusto. Como que me da algo de coraje y digo, no, yo no puedo orar hasta que no arregle esta situación con esta persona. Mi enojo no me deja ni estar agradecido por la comida, que no tiene nada que ver con Dios. En la comida pues, es algo agradecido hacia Él, pero por estar enojado con alguien más, me estoy desquitando acá con Dios y ya no quiero agradecerle a Él por la comida. Es la única que vive en la casa, ¿no? ¿Con quién más? No, está hablando de la Nubis. Y Jesús, aunque acaba de indicar quién lo va a traicionar, y ese alguien está en la mesa ahí con él, se acaba de lavar las manos en el mismo plato con él, aunque sabe que el resto lo va a abandonar en lo que sigue de la noche, aunque sabe que Pedro lo va a negar en las próximas horas, da gracias, y luego lo que leyó Sara, canta un himno. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso estando en su lugar? Dar gracias y cantar un himno. Jesús da gracias y parte el pan sabiendo que esto anticipa su cuerpo que será quebrantado sobre la cruz. Da gracias y toma una copa sabiendo que esto anticipa su sangre siendo derramada sobre una cruz. Y da gracias y canta un himno. Este nuevo pacto con Dios se vuelve accesible a todos nosotros a través del perdón de pecados que Jesús nos está otorgando. En todo esto no estamos viendo a un Dios airado que está a punto de matarnos con fuego a menos que alguien calme su ira. No, estamos viendo a un Dios que en el momento de ser traicionado por sus amigos, se sienta a comer con ellos, les perdona sus pecados y da gracias y canta un himno. Todos ellos participan de esa cena, incluido Judas. Y lo triste es que nosotros domingo con domingo participamos de esa cena sabiendo que también en la semana lo vamos a traicionar. Pero sabiendo también, es la parte buena, que Él también nos perdona por esa traición. Ahora, el hecho de que nos perdona no significa que vamos a darle rienda suelta en la semana. Judas acabó muerto al poco tiempo de esto. Pedro, que también lo traicionó, lo negó 3 veces, él sí decide cambiar y acepta pues ese perdón, acepta esa amistad de Jesús y sigue adelante. Entonces nosotros tenemos que decidir como quién queremos acabar, como Judas o como Pedro. Los judíos creían que pues ese éxodo que habían tenido de Egipto, esa salida de Egipto original, señalaba hacia un nuevo éxodo y que Dios haría pues lo que había prometido hace mucho tiempo, perdonar los pecados de Israel y los del mundo una vez para siempre. Esta era la esperanza que ellos tenían. Y eso es lo que vemos cumplido precisamente en Jesús. Al participar del cuerpo y de la sangre de Jesús, estamos participando en la nueva creación. Eso es lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo que cambia el mundo. Y nosotros tenemos el privilegio de participar en esa renovación. Es decir, si ese partimiento del pan y esa copa simbolizan el perdón de pecados que Jesús nos dio, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces nosotros debemos extender ese perdón a otras personas. Y esto nos recuerda algo que Mateo ya había dicho al principio, en Mateo 6:12, en la oración de ahí del Sermón del Monte. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros somos una extensión del poder del perdón que Dios nos está dando. Ese regalo de perdonar pecados, esa nueva vida del reino de Dios que es la iglesia, es una acción que tiene poder. El poder de tocar y sanar nuestras vidas y relaciones rotas. Es un poder que se debería poder ver alrededor del mundo en cada uno de los cristianos que confiesan a Jesús como Señor. Cuando participamos de ese memorial, pues hay que recordar lo que significa. No solo es la muerte de Jesús y que Él va a venir por su iglesia. Esa comida también significa que la familia dentro de la casa de Dios es la que se va a salvar de la muerte. Que la familia que come el Cordero de Dios es la que está siendo liberada del pecado y de la muerte.
que la familia que participa de esto, pues debe de vivir una nueva vida en libertad, lo cual significa que así como Dios nos perdona nuestras ofensas, nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. La verdadera libertad no es tener la posibilidad de hacer lo que queremos, y esa es la idea incorrecta que a veces se tiene de lo que significa libertad. Libertad no es tener la posibilidad de hacer lo que yo quiera, sino saber cuáles son las opciones buenas y malas y escoger hacer las buenas. Entre más decisiones malas me la pase tomando, que a veces es la idea que tenemos de libertad, va a suceder exactamente lo opuesto. Nos vamos a quedar sin opciones buenas que tomar, lo cual significa que somos menos libres entre más decidamos mal. Entre más decidimos como queremos, estamos quedándonos con menos libertad. Somos menos libres de decidir bien. Ahora que saben que son libres y qué es esa libertad realmente, pues hay que decidir hacer el bien a Dios, hacer el bien al prójimo. Los que aún pues, no son libres del pecado, pues ustedes digan cuándo y vamos a la playa, ¿no? Hacemos ahí un remojón para nacer de nuevo, ¿no? A través del bautismo. Pero ahorita que participemos de este memorial, oye, lo quise separar ahora del devocional porque creo que aplica muy bien a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero ahorita que participemos de eso, piensen en todo lo que se acaba de decir, que obviamente pues les estoy dando una versión muy resumida de las cosas. Si quisiéramos adentrar más, pues aún hay más que sacarle a esto, pero creo que ya amplía un poquito el entendimiento de lo que tenemos, de lo que esto significa.